En un rincón casi olvidado de la historia espiritual de la humanidad, surgió una corriente de pensamiento tan profunda como enigmática. Una doctrina que, lejos de organizarse como una religión tradicional, se desplegaba como un mosaico de ideas, símbolos y experiencias espirituales. Esa corriente es conocida, hoy en día, como la religión gnóstica. Para comenzar a comprenderla, hay que detenerse en un concepto clave, una palabra que en sí misma es el corazón de todo este sistema: gnosis. Este término griego, que se traduce como conocimiento, no hace referencia a un saber común o académico. No se trata de fórmulas, datos o teorías aprendidas en un aula. La gnosis es un tipo de conocimiento interior, revelador, transformador. Es el despertar de una verdad que ya habitaba en lo más profundo del ser, aguardando el momento de ser redescubierta. Así pues, cuando se habla de gnósticos, religión gnóstica o gnosticismo, se hace referencia a quienes buscan esa gnosis, ese conocimiento sagrado que conecta al ser humano con su esencia más pura, divina y eterna. Pero ¿se puede hablar realmente del gnosticismo como si se tratara de una única religión, unificada y estructurada? La respuesta es más compleja de lo que parece. No existió un único cuerpo doctrinal, ni una iglesia gnóstica con jerarquías claras o un dogma fijo. Lo que conocemos hoy bajo ese nombre es, en realidad, un conjunto amplio y diverso de escritos, visiones del mundo, prácticas espirituales y relatos mitológicos. A veces coinciden entre sí, otras se contradicen. Pero todos ellos giran en torno a ciertos ejes comunes, ciertas intuiciones espirituales que dan forma al universo gnóstico. Por ello, más que hablar de gnosticismo como una categoría cerrada, hay quienes prefieren referirse a la religión gnóstica o a las tradiciones gnósticas. Esta forma de entenderlo permite captar mejor su naturaleza fluida y múltiple, abierta a reinterpretaciones y matices. A continuación, es necesario situar estas ideas en su contexto. ¿Cuándo y dónde surgieron? Las raíces de esta espiritualidad se hunden en el suelo fértil del Mediterráneo oriental, en los primeros siglos de nuestra era. Fue un periodo turbulento y fértil, donde confluían filosofías antiguas, religiones mistéricas, escuelas helenísticas y los ecos del judaísmo y del cristianismo naciente. En ese crisol espiritual, las ideas gnósticas comenzaron a brotar con fuerza. Lo que hizo a estas ideas especialmente provocadoras fue su forma radical de entender la existencia. Según muchas de las corrientes gnósticas, el ser humano no es simplemente carne, hueso y pensamiento. Dentro de cada persona habita una chispa divina, una esencia pura que proviene de un mundo superior, lejano al mundo físico en el que estamos atrapados. Este mundo material, por el contrario, es visto muchas veces como un lugar de exilio, de olvido, incluso como una prisión creada por una entidad inferior, a menudo identificada con el demiurgo, figura que exploraremos más adelante. La tarea espiritual, entonces, no consiste en adaptarse al mundo o en dominarlo, sino en recordar. Recordar quiénes somos realmente. Recordar de dónde venimos. Ese acto de recuerdo profundo es la gnosis, el conocimiento salvador. Es, para los gnósticos, la llave que abre la puerta hacia la verdadera libertad. En esta cosmovisión, el conocimiento no es una opción entre muchas, sino una necesidad urgente. Porque solo a través de él se puede escapar del ciclo de ignorancia y sufrimiento que domina la existencia material. Esta urgencia por saber, por mirar más allá de las apariencias, se refleja en sus textos, muchos de ellos redactados en un lenguaje simbólico y complejo, como si quisieran proteger sus enseñanzas de quienes no estuvieran preparados para recibirlas. Esta tradición espiritual se expresó en una variedad de textos, algunos redescubiertos hace apenas unas décadas, que han abierto nuevas ventanas al pasado. Gracias a ellos, es posible vislumbrar, aunque sea parcialmente, la profundidad y riqueza de una visión del mundo que desafió los moldes religiosos y filosóficos de su tiempo. En esta exploración, el viaje apenas comienza. A medida que avancemos, iremos desentrañando no solo el contexto histórico de estas ideas, sino también sus fundamentos esenciales,
sus textos más importantes y el legado que, aunque fragmentado, sigue resonando en el presente. En el corazón del pensamiento gnóstico late una visión del mundo tan radical como profundamente simbólica. Para comprenderla, es necesario adentrarse en su cosmología, una forma de entender el universo que lo divide en dos grandes realidades fundamentales, opuestas y en conflicto permanente. Por un lado, está la realidad de la luz. Este es el ámbito del espíritu, de lo eterno, de lo divino. Un plano elevado e incorruptible, donde habita lo verdadero. Es la morada de Dios, o de lo que podría llamarse la plenitud suprema del ser. Frente a esta, se encuentra la realidad de la materia, identificada con la oscuridad, la confusión y el olvido. Este es el mundo que habitamos, el mundo físico, tangible, pero también el más alejado del origen divino. No se trata simplemente de una concepción dual entre cuerpo y alma, sino de una visión cosmológica mucho más amplia, donde el universo mismo se organiza en niveles o esferas que separan lo humano de lo divino. Según esta perspectiva, el ser humano, aunque habita en el mundo material, no es por completo parte de él. En su interior, en lo más profundo de su ser, reside una chispa divina, una partícula luminosa que proviene de ese reino superior. Es a través del conocimiento, de la gnosis, que puede volver a conectarse con esa esencia original y, en última instancia, liberarse de su prisión material. Pero ¿cómo está estructurado este universo desde la mirada gnóstica? Los gnósticos hablaban de grandes esferas concéntricas, cada una representando un nivel de realidad. En el centro de todo se encuentra el mundo material, en el que vivimos. Alrededor de él, giran 7 esferas correspondientes a los planetas conocidos en la antigüedad. Cada una de estas esferas está gobernada por una figura poderosa, un ser que impone su dominio, un arconte. La palabra arconte, proveniente del griego arcón, significa gobernador o autoridad. En el imaginario gnóstico, estos arcontes no son simplemente entidades simbólicas, sino auténticas potencias cósmicas que actúan como guardianes y carceleros. Su misión es mantener a las almas atrapadas en la ignorancia, impedir su ascenso hacia el mundo de la luz, y reforzar la ilusión de que el mundo material es todo lo que existe. Estos 7 arcontes gobiernan desde sus tronos invisibles, actuando como filtros entre el ser humano y su origen divino. Pero su poder no termina ahí. Según los textos, incluso después de la muerte, cuando el alma humana intenta regresar al reino celestial, los arcontes se interponen, obstaculizando el viaje de regreso hacia la divinidad. Por encima de ellos hay un líder, una figura oscura y central, el demiurgo. Es este ser quien, según los gnósticos, ha creado el mundo material, un mundo imperfecto, corrupto y distorsionado. No es el Dios verdadero, sino una especie de falsificador cósmico. Un Dios menor, ciego a la plenitud divina, que ha dado forma a un universo limitado y engañoso. En este escenario, el ser humano se convierte en un exiliado, un viajero que ha olvidado su origen. Pero dentro de él aún vibra una chispa de lo divino, algo que los gnósticos llamaban pneuma, una palabra que en griego significa aliento o espíritu. Ese aliento sagrado, esa parte divina, es la que debe ser reconocida, conocida, despertada. Aquel que logra acceder a esta comprensión profunda, que reconoce su pneuma y se conecta con él, se convierte en un neumático, un ser espiritual. No es simplemente alguien religioso o piadoso, sino alguien que ha cruzado el umbral del conocimiento interior. En contraste con los materiales o los psíquicos, que viven encerrados en la materia o en la mente racional, el neumático ha despertado. En otras palabras, en la tradición gnóstica, el camino hacia la iluminación es un camino de recuerdo, de introspección radical. Es conocerse a uno mismo en el sentido más elevado, no como personalidad, ni como historia personal, sino como manifestación de lo divino. Este viaje hacia el conocimiento de uno mismo es lo que da sentido a toda la visión gnóstica del mundo, y es lo que convierte al conocimiento, al gnosis, en algo sagrado. Ahora bien, este complejo entramado de ideas no se ha conservado solo en relatos orales. A lo largo del tiempo, muchas de estas enseñanzas quedaron registradas en textos escritos que hoy son considerados auténticos tesoros espirituales.
Se pueden dividir en dos grandes grupos: los textos conocidos antes de 1945 y los que surgieron a partir de un descubrimiento asombroso ocurrido precisamente en ese año. En 1945, en las cercanías de un pequeño poblado egipcio llamado Nag Hammadi, unos campesinos descubrieron una colección de códices ocultos en una vasija de barro. Aquel hallazgo cambiaría para siempre la comprensión que se tenía del gnosticismo. Se trataba de 13 códices repletos de textos místicos, filosóficos y teológicos. El contenido era tan profundo y tan radical que muchos estudiosos aún hoy siguen intentando descifrar su significado completo. Entre los textos gnósticos más relevantes anteriores a ese descubrimiento, se encuentran fragmentos griegos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María o la Sabiduría de Jesucristo. También aparecen en códices como el Códice Askew, el Códice Berlín, el Códice Bruce, el Códice Chacos y el Papiro de Oxirrinco. Cada uno de estos documentos guarda en sus páginas un fragmento del pensamiento gnóstico, como si cada texto fuera una pieza de un rompecabezas espiritual más grande. En estos códices se encuentran obras como el Libro de Jehú, los libros de la Gnosis de la Luz, el Pistis Sophia, el Evangelio de María, el Apócrifo de Juan, la Epítome de los Evangelios de Pedro y la Sabiduría de Jesús, entre muchos otros. Cada uno de estos textos ofrece una visión distinta y a la vez complementaria del universo, del alma y del conocimiento. Son obras que no solo informan, sino que invitan a un viaje interior, a una reflexión profunda sobre la existencia y su sentido último. Y aunque han pasado siglos desde que estas enseñanzas fueron concebidas, el eco de su mensaje sigue vivo. Porque en el fondo, lo que los gnósticos proponen es una pregunta universal: ¿quién soy realmente? Una pregunta que, aún hoy, sigue resonando en los rincones más profundos del alma humana. Una pregunta que aún hoy sigue resonando en los rincones más profundos del alma humana. A lo largo de este viaje por el pensamiento gnóstico, hemos recorrido sus conceptos fundamentales, su visión dual del universo, la compleja jerarquía espiritual que proponen y los textos que han permitido que su legado llegue hasta nuestros días. Sin embargo, hay un descubrimiento que ha marcado un antes y un después en el estudio de estas enseñanzas milenarias: los códices de Nag Hammadi. Este conjunto de 13 códices antiguos, hallados en Egipto en 1945, representa una de las mayores revelaciones espirituales y académicas del siglo XX. Pero esto es otra historia. Más allá del análisis histórico o académico, lo que deja el gnosticismo es una reflexión profunda sobre la condición humana. Habla de un anhelo universal, el deseo de recordar, de regresar, de reconectarse con algo más grande, más puro y más verdadero. No es solo una doctrina antigua, es una invitación a mirar hacia adentro, a conocerse y a encontrar en el conocimiento una vía de liberación.